Buenas tardes a todos los miembros del comité, alumnos, afiliados y profesores que hoy nos acompañan. Sean bienvenidos a esta conferencia de actualización sobre secuelas neuropsiquiátricas del SARS-CoV-2, que va a ser impartida por el Dr. Gilberto Medina. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM en 2006, médico especialista en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en 2012, médico especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia por el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro en 2014. Es médico adscrito al Hospital General Dr. Enrique Cabrera, presidente del Comité de Ética e Investigación en dicho hospital. Es vocal en Comité de Bioética Hospitalaria, Enseñanza y Cuidados Paliativos. Colaborador médico para pacientes referidos por Asperger, México. Ha impartido diversas ponencias para la industria farmacéutica y da un enfoque en la atención privada de pacientes del espectro autista y TDAH. Y nos da mucho gusto tenerlo aquí, doctor, para que nos comparta un poco más de todo esto. Y nada más se les recuerda que si llegan a tener alguna duda o pregunta, pueden escribirla en el chat y al final vamos a leerlas. Y pues sin más que agregar, los dejo con el doctor. ¿Qué ha ocurrido específicamente con COVID en, en estos últimos 2 años de pandemia? Vamos a imaginar que específicamente lo que ha sucedido ha sido empezar a conocer un virus que se creía conocido y que estaba bastante tipificado como era su funcionamiento, que incluso había pocas personas que se enfermaban, ¿no? Entonces vamos a ver y repasar qué ocurrió con la explosión de la pandemia en aquella época del 2019, donde pensábamos que ahí lejanamente en Wuhan existía una enfermedad rara que estaba mutando y que había brincado del murciélago hacia los humanos. Después identificar qué agente era lo que estaba generando estas enfermedades, esta enfermedad pulmonar fulminante, y secuelas que empezaron a detectarse a los 2 meses, incluso al mes de haberse infectado con el SARS-CoV-2. Y el por qué afecta al sistema nervioso central, vamos a revisar esta parte que es muy importante para ya entender esta rehabilitación neuropsiquiátrica que puede ocurrir por implicaciones hacia dónde va a afectar desde el punto de vista neuropsiquiátrico el SARS-CoV-2. ¿Qué podemos esperar para el futuro? Aquí habría una discusión bastante interesante. Pues aquí les comento esta cronología donde el 8 de diciembre de 2019 inicia en Wuhan los primeros casos donde tenían neumonías atípicas, así tipificadas, unas neumonías atípicas que no remitían con los tratamientos convencionales de antibióticos, inmunomoduladores e incluso esteroides, que son antiinflamatorios. Eventualmente para marzo del 2020 fue cuando ya la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando que pasaron 3 meses y medio aproximadamente para que la OMS ya marcara como tal la pandemia. Recordemos que ese 11 de marzo fue un lunes donde empezaba la Semana Santa, que está aproximadamente de aquel año, y no regresaron todas las personas a trabajar como regularmente lo estaban haciendo. En esta otra cronología enfatizamos aquí en este punto importante, marzo 11. Marzo 11 se marca como el punto importante donde ya se vio que esto no se controló en China, donde empezó a migrar a otros países. Incluso el 20 de enero se confirmó el primer caso en Estados Unidos. Y así fuimos encontrando diferentes casos a lo largo de diferentes países. Esta cronología nos implica que en 4 meses aproximadamente ya estaban infectados más de la mitad de la población. ¿Cuál era el cuadro clínico inicial que habíamos encontrado en los pacientes en aquella época, hace un par de años? Generalmente llegaban con la transmisión inicial, pues se planteaba que era por estas pequeñas eh,
droplets, como que serían el flush, las partículas, las micropartículas que se podían arrojar al ambiente, infectaban a las personas entrando por vía aérea, incluso por los ojos. Recordamos que se recomendaba usar gogles y usar el cubrebocas precisamente para que no entrara con estas denominadas spikes, o que serían como espigas hacia que, imagínense como un erizo que lo aventamos y se va a enterrar y se va a poder aferrar por estas espigas. Finalmente el cuadro empezaba a afectar a todos los pulmones. ¿De qué manera? Haciéndolas fibrosas. Pues imagínense tener un globo, que los pulmones son un globo donde se inflan y se expanden por la elasticidad que presentan. Y lo que ocurría con el COVID es que se empezaba a fibrosar, es decir, se ponía en rígido ese globo y no podían respirar las personas. Si no podemos meter oxígeno, no podemos ventilar nuestra sangre, y entonces la oxigenación en sangre disminuye. Por eso era importante revisar que las personas llegaban saturando, es decir, la medición de oxígeno en sangre normal debería de ser aproximadamente 96, 97, 98%. Y la saturación de oxígeno de estas personas que tenían fibrosis pulmonar llegaba a veces a los 60%. 60% es como estarse ahogando. Imagínense estar con una cuerda asfixiándose prácticamente. El paciente asintomático podía cursar 5 días transmitiendo todavía a otras personas. Y habían, estas espigas específicamente les gusta los receptores de acetil, los receptores AC2, que son específicamente encontrados o descritos en riñón. Pero también se encuentran en cerebro y es lo que vamos a revisar. Lo que podría pasar también aquí como un curso es o irnos a esta tormenta de citocinas. La tormenta de citocinas es una reacción inflamatoria. Acuérdense que cuando tenemos una infección, vamos a tener una respuesta. El cuerpo humano detecta con el sistema inmune que existe un problema de invasión. A pesar de que tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en el intestino, que estamos conviviendo con ellas y que se han descrito como el microbioma, es decir, las bacterias normales de nuestra flora, tanto de piel y de intestino. Lo que ocurre con el sistema inmune al detectar algo que no es parte de esa flora y que es una infección fuerte, es detonar un sistema de alerta que es mediado por sus proteínas que se llaman citocinas. La tormenta de citocinas es como el nombre lo dice, liberar a torrente sanguíneo una gran cantidad de proteínas que inflaman. La inflamación tiene un propósito de proteger al cuerpo, es decir, para que no avance la infección. Sin embargo, también a cierto grado esta inflamación puede generar problemas circulatorios y falla de varios órganos, que es lo que ocurría en varios pacientes. Y también genera que el alveolo, que es decir, la parte más pequeñita de los pulmones, donde se hace el intercambio de gases, se llenara de líquido. Algunos pacientes tenían alteraciones digestivas y algunos pacientes tenían fiebre moderada importante. Es importante la fiebre porque con fiebre podemos alucinar. Les puse esta diapositiva, una disculpa porque así sale en el artículo. Este es prácticamente de este año, es muy reciente y nos dice la efectividad. ¿Por qué es importante vacunarse? Precisamente para evitar todas estas complicaciones y esta severidad. Lo que hace la vacunación es en un casi 100% mejorar los cuadros clínicos, es decir, que no vamos a llegar a tener una respuesta inflamatoria tan grande, pero lo suficiente como para reconocer el COVID, el SARS-CoV-2 cuando entra al cuerpo y eventualmente ayudarnos a lidiar con él. Entonces, por ejemplo, el Sputnik y Pfizer. Pfizer está de acuerdo a este artículo mucho mejor, casi cercano al 100%, es decir, casi un 92, 93%. Y Sputnik en uno de los artículos de hace 6 meses describía que estaba en el 92% de efectividad.
con 2 dosis de, de la vacuna. El cuadro también estaba relacionado con fiebre mayor de 37.3 grados, tos, fatiga, producción de esputo, que es este líquido que sale de los pulmones cuando tosemos, dolor de cabeza, escalofríos, escurrimiento nasal, diarrea, en algunos casos en 3.7%. Sin embargo, los síntomas principales que nos generaban alarma en esa época era detectar fiebre, tos y dificultad para respirar, junto con fatiga y algunos de los ya descritos, para pensar que el paciente tenía una infección por COVID. Entonces, también lo que ocurrió fue generar pruebas diagnósticas muy rápidas para la detección de que el paciente era positivo a SARS-CoV-2 y darle ciertos tratamientos que se estaban planteando en aquella época. Entonces, lo primero fue, pues, generar un test que se llama PCR, que es agarrar una cadena, como una impresora que nos va a agarrar pedazos específicos de el RNA del virus para duplicarlo, sacarle muchas copias para que el sistema de revisión en un aparato pueda alcanzar a detectar. Es decir, aunque ya hubiera uno pequeñito, se duplicaba exponencialmente para detectarlo. Estos son los primeros artículos que se publicaron acá en una revisión del 2020, hablando de estos primeros mecanismos de acción, detección y que teníamos que hacer de estrategias en aquella época, en el 2019 finales. También en el 2019 ya se estaba viendo que existían pacientes en un periodo asintomático, detonaba la enfermedad, o sea, en 5 días estaban sin síntomas y existían, generalmente la población menor de 10 años estaba en este espectro. Por eso es de que tal vez en esa época se pensaba que no se enfermaban, pero era un error, porque sí podían haber tenido síntomas estos pequeños. Digo, no tener síntomas y tener la infección. Entonces tenemos un promedio de 14 días de incubación junto con 14 días de la expresión de la enfermedad. Y después, algunos pacientes de aquí, 14 días, o sea, cada uno de estos eventos era mejoría o avanzaba al siguiente estadio. La mayoría de las personas estuvieron en un 81% en un nivel medio de la enfermedad, con fatiga, neumonía. Se veían los primeros estudios también diagnósticos con más relevancia, fueron no tanto la PCR, sino la tomografía helicoidal, es decir, poner al paciente en un tomógrafo, sacarle muchas placas alrededor en círculo y generar las imágenes específicas que se llaman de opacidad en vidrio despulido. Imagínense unos lentes muy despulidos, o sea, no transparentes. Imagínense más o menos como que le echamos leche a un cristal. Así sería la imagen, más o menos. Y algunos pacientes migraban a severidad, y donde necesitaban incluso estadía en cuidados intensivos. Generalmente era una población mayor de 60 años y la población crítica que fallecía era la población mayor de 68 años. Esto es un 5%. Esto es lo que ocurría más o menos entre 2019 y 2020. En esta actualización del 2022 ya se detectó que el ciclo de vida del COVID-19, específicamente la expresión de SARS-CoV-2, estaba, pues, inicia la progresión de la infección, entra al hospedero, avanza la infección, se duplica. ¿Qué hacen los virus? Los virus, acuérdense que entran, necesitan maquinaria que no tienen, entonces invaden a las células para que les den su material genético, lo reproduzcan y entonces saquen copias adentro de las células y las rompen. Esa ruptura de células hace que se pierdan esas células. Por eso estas células preferentemente se pegan por esos spikes o esas espigas a los receptores AC2 y generan entonces la destrucción de esas células hospederas. En cuanto a comorbilidades, ¿qué significa comorbilidad? Acuérdense que tener una comorbilidad significa tener una enfermedad y que produce tener
otra enfermedad. Entonces era frecuente que las personas que tenían COVID y que estaban incluso hospitalizadas tenían obesidad y la severidad era alta, incluso tenían una tasa de mortalidad cerca del 68% al ser simplemente obesos. En aquella época eran los pacientes que estaban hospitalizados obesos con enfermedades hepáticas y con enfermedades como EPOC, un asma crónico, por decirlo así. La enfermedad renal fue poco paciente que se hospitalizaba, pero que sí al final tenía una tasa de mortalidad de 1 de cada 4 fallecía. Los de diabetes también fueron bastante elevados, pero la mortalidad era baja. Y aquí tendríamos los de hipertensión, que eran no tantos los hospitalizados, pero la mortalidad también era relativamente baja. Y si comparan, pues era mejor tener un paciente hipertenso, pero con diabetes, aunque la hipertensión generaba bastante descontrol, pese a darle los medicamentos. Y procesos oncológicos. Aquí fue curioso porque sí hubo pacientes hospitalizados, sí hubo una alta tasa, pero si ven la discrepancia, se planteaba que incluso algunos tratamientos oncológicos que tienen los pacientes, incluso en remisión, recuerden que los medicamentos oncológicos pueden durar hasta 10 años porque se utilizan en algunos casos variantes de platino, un platino orgánico que se llama cisplatino, u otras variantes del platino. Entonces, como tener, eso hacía que posiblemente no se replicara tanto el virus y que se detuviera y que fuera una severidad menor. Por lo tanto, la mortalidad en los pacientes con procesos oncológicos fue bastante baja, que fue algo también prometedor para investigar. Y de preocupación, porque pensaban que iban a ser también un grupo vulnerable, aunque sí se infectaron, pero no tanto. Entonces ya se detectó finalmente el virus y se describió como ente viral con estas espigas específicamente que se llaman glicoproteínas porque tienen componentes proteicos junto con componentes glucosídicos, es decir, azúcares, su membrana y adentro ya el componente de RNA genómico, que es lo que necesita entregar a la maquinaria para reproducirse. Se une entonces, por lo tanto, a este receptor AC2 para que pueda entrar a la célula hospedera para replicarse. Este receptor de angiotensina, pues, hizo que algunas variantes, o sea, ya vemos que estas variantes actualizadas este año, hubieron variantes de estas espigas que hacían que fuera diferente ligeramente los cuadros clínicos de uno y de otro. Por ejemplo, las variantes que eran importantes y de preocupación fueron las alfa, beta, gamma, delta, delta plus y el omicron. Pero existieron algunas que se avisaron en medios como la lambda, la mu, pero que no fueron tan, fueron variantes de interés, pero clínicamente no eran tan distintas y no se pudieron tipificar como si eran distintas a estas, pero no, clínicamente no generaban tantas diferencias. Del cuadro básico inicial podríamos agregar que la alfa generaba una tos persistente y fiebre persistente durante toda la infección, mientras que la variante beta generaba dolores musculares y fatiga con predominio de estos síntomas. Más bien, no es que nada más solamente estos síntomas se generaran, sino que era lo que llamaba la atención específicamente. La gamma generaba problemas o severidad de infección en los jóvenes. Adulto joven se describe entre los 18 y 25 años aproximadamente, o sea, con comorbilidades, o sea, si tenían diabetes juvenil, si tenían obesidad, entonces esta variante les afectó bastante. La que disminuía predominantemente la capacidad de oler, es decir, generaba anosmia, era delta, porque por eso prácticamente cuando se identificaba un paciente se consideraba que tenía variante delta. Y al final Omicron, que fue la última, dificultades sobre todo musculares, comezón en la garganta, tos seca,
no era tan letal, pero sí era mucho más viral. Eso significa que llegaba a infectar hasta 20 personas cuando las otras variantes era de aproximadamente, por cada persona infectada había 8 por ahí que estaban posiblemente infectados, o por lo menos asintomáticos, o que iban a cursar con esa evolución en esa línea de que les habían mostrado. Y por lo tanto entraba al hospedero principal, que era pulmonar, se llama la célula neumocito, y generaba toda esta cascada de inflamación de citocinas, derivada por estas tormentas de citocinas. Acuérdense como este componente, que es un componente de inflamación. Finalmente, también se vio que afectaba otros órganos, como el hígado, generaba el incremento del volumen, cierta necrosis. En la médula espinal reducía el número de células. Algunos pacientes tuvieron plaquetopenia, es decir, la disminución de plaquetas, disminución de hemoglobina, de eritrocitos que transportan hemoglobina, disminución de las defensas también, a lo mejor por el componente de atacar el virus. Y el hígado también con cierta inflamación y posterior reducción. El vaso, perdón, es un órgano que nos ayuda a defendernos porque produce sustancias que nos van a estar, es parte del sistema inmunológico de defensa ante lo externo que tenemos que estar atacando continuamente. En el corazón pudo haber generado en algunos casos necrosis, es decir, muerte de las células del corazón, dilatación, en los vasos sanguíneos, inflamación, trombosis. En algunos pacientes describen inflamación de las piernas porque empezaron a tener varices cuando no. Esto es un poco más estético funcional, pero también se puede encontrar. Y en riñón, incluso algunos pacientes llegaban con insuficiencia renal, el riñón ya no está funcionando, y lo que ocurrió es de que las personas estaban teniendo ya un componente donde estaba el virus atacando el riñón preferentemente junto con el pulmón. Y ya tenían esta falla múltiple precisamente por esta cascada de inflamación mediada por las citocinas, por la tormenta. Algunos medicamentos iniciales como monoclonales neutralizaban el virus. Se planteó que la dexametasona podría disminuir esta tormenta inflamatoria. Estos medicamentos, el taxulimab, podía bloquear la expresión de estas citocinas que ya se habían activado para la inflamación, y otros medicamentos que actuaban ya después de que el virus entraba para bloquear que no se reprodujera adentro del hospedero, de la célula hospedera. La cloroquina e hidrocloroquina en algún momento se planteó en México, pues sí se recetaba en algunos casos, pero había controversia en cómo estaba funcionando. Se generaron muchos tratamientos que a lo mejor por componente científico de revisión, este es un artículo de revisión que llegó a esta conclusión después de haber revisado varios artículos. Sin embargo, en la práctica médica, pues cada quien tenía algunas combinaciones, incluso se agregó amantadina pensando en que podía detener la reproducción adentro del hospedero. Y les pongo una foto muy bonita de las espigas en una reconstrucción 3D, vista de lado y vista desde arriba. ¿Por qué es importante ver esto? Porque ya está mutando tanto como les comenté, las alfa, beta, delta, omicron, que lo que genera es estas variantes de las espigas. Se ve como que más un ganchito. Esto hace que esta variante, que es la omicron, sea mucho más virulenta porque se acopla más. Es como, imagínense una espina de una rosa que es más filosa que otra es más chata y no va a aferrarse más fácilmente. Tenemos dos efectos, uno inmediato que sería la destrucción local del neumocito, es decir, disminuir la capacidad de poder respirar y de tener intercambio gaseoso, y un efecto a largo plazo que sería de más o menos de 2 hasta 6 meses, donde genera edema, es decir, se acumula líquido y ya está inflamado, ya no está infectado, pero también está dificultado
tiene dificultad el neumocito para transportar oxígeno de aquí, de la sangre, hacia el exterior. De la sangre, perdón, al exterior, al aire. ¿Qué ocurrió también con esta cascada de citocinas? También se vio que los más afectados o susceptibles a esta cascada de inflamación eran los mayores de 65 años. Es como tener nuestro sistema de alerta que va a activarse ante una emergencia y desplegamos todo un arsenal que va a estar combatiendo a los invasores, pero van a generar destrucción de muchos, va a generar destrucción. Y esa destrucción que genera, pues genera la falla orgánica múltiple, que las personas mayores de 65 años tienen dificultades en adaptarse. Vemos que la cantidad de virus es importante para la expresión de esta cascada de citocinas. Y va a haber un tratamiento antes de que se genere esta cascada y después un tratamiento antiinflamatorio. Por eso la dexametasona en algún momento fue pensada como que sí iba a funcionar. Y no digo que no funcionara, en algunos casos sí fue importante encontrar que sí mejoraban los pacientes. Bueno, y específicamente también este receptor de angiotensina 2 se encuentra en las células nerviosas. Es por eso que el COVID también afectaba o afecta el funcionamiento cerebral. Tiene un componente de neuroinvasión entre simplemente por el nervio olfatorio, que recuerdan que tenemos dos proyecciones que podemos ver prácticamente del cerebro. La retina por los ojos y un poco más adentro, ese no se puede ver tan fácil, sino más bien sabemos que está ahí. Son proyecciones como pelitos que salen a través del hueso y es por eso que olemos, porque esas proyecciones de las neuronas están recibiendo las moléculas de olor. Entonces llegaba el coronavirus y se acoplaba a las neuronas que tienen ese receptor también de angiotensina 2. Y había una neuroinvasión, es decir, que se empezaba a alojar. Ubiquemos también un fenómeno que ocurre biológico, normalmente también conocido, que sería con los virus del grupo de herpes. Los herpesvirus contemplan o incluyen a la varicela, al virus del herpes simple, el virus de tipo 1 y 2. El tipo 1 es prácticamente del que da del ombligo para arriba, el tipo 2 del ombligo para abajo, y la varicela. La varicela, todos estos tipos de virus se alojan en los nervios y quedan ahí guardados. Cuando tenemos un cierto grado de inmunocompromiso, y es por eso que ya no vuelve a dar varicela, que cuando da un cierto grado de supresión, se expresa, pero se expresa ya como virus host. Aquí esta neuroinvasión del COVID, no sabemos qué va a pasar. Se plantea que puede generar alteraciones de la memoria, depresión y ansiedad. Y prácticamente fue motivo para vigilar estos síntomas en aquellas personas que tenían la anosmia y la disgeusia, es decir, porque la neuroinvasión afectó los nervios olfatorios. Y eso también, cómo percibimos el sabor también tiene que ver con el aroma. Y además de estar alojados en los pulmones, estaban alojados en las neuronas. En algunos pacientes, durante la estancia hospitalaria, tuvieron síntomas de dolores intensos de cabeza, algunos tuvieron que estar intubados, otros estaban muy nerviosos sin motivo aparente. También aquí había un sesgo, es decir, que estaban aislados completamente, y para entrar a ver a los pacientes que estaban en aquella época hospitalizados, pues tenemos que usar un equipo especial y estar a distancias importantes, utilizando desinfectantes continuamente, y eso generaba aislamiento y preocupación, y no ver a sus familiares directamente. Fue tranquilizante utilizar medios electrónicos como las videollamadas para que pudieran hablar con sus familiares. Pero en algunos otros casos esta neuroinvasión generaba alteraciones que pudieron haber sido específicamente leves, como les comento con esta diapositiva, que es una secuela neurológica de invasión. La anosmia, es decir, no oler, la ausencia de olor, la ausencia de sabor, que podía durar hasta un mes o 2 meses.
Las moderadas, que eran espasmos, es decir, de repente unos movimientos sin sentido de los tensionados de los músculos, convulsiones, es decir, que tenían el componente bioeléctrico, y las severas, que fue la encefalopatía aguda necrotizante. Imagínense que se inflama tanto el cerebro que se empieza a morir. Encefalopatía normal, que era inflamación del cerebro, que tenía algunas especificaciones. Estas dos tenían, los pacientes pensaban cosas que no, podían tener cuadros psicóticos donde pensaban que estaban siendo vigilados, perseguidos, donde se iban a morir, donde pensaban que estaban matando allí a la gente, y se quitaban los aparatos de sostén, es decir, las puntas nasales que les estaba dando oxígeno para que pudieran estar al 90 u 80%, se las quitaban y salían corriendo, y les faltaba el aire, y algunos pacientes pues tuvieron desenlaces no tan adecuados. Y esta cascada también persistente de la inflamación. El SARS, que sería como generar esta fibrosis en varias partes de los pulmones, y eso dificulta la capacidad pulmonar, es decir, estarían limitados, pese a que ya no tenían infección, quedaban con estas secuelas en donde tenían que tener una rehabilitación pulmonar para poder mejorar la capacidad pulmonar, es decir, su saturación. Factores de riesgo que se identificaron el año pasado para tener estas complicaciones severas neuropsiquiátricas: tener consumo de tabaco, edad mayor de 65 como un primer corte, y edad mayor de 30 años en algunos casos por otras comorbilidades, tener antecedentes de problemas neuronales previos, así como englobado todo lo neuronal, incluyendo migrañas, y mutaciones en cadenas endémicas, es decir, pasaba que familias completas tenían enfermedad grave, mientras que otras familias a veces ni siquiera se enfermaron. Estas serían mutaciones específicas. Síntomas de largo plazo iniciales que se empezaron a encontrar en los pacientes con que se empezaron a encontrar fueron astenia, que es esta dificultad como de tener energía o desinterés de hacer cosas; inflamación de las meninges, que es lo que recubre el cerebro; infartos específicos en el cerebro; síndromes disejecutivos. Las funciones ejecutivas implican, por ejemplo, saber conducir, saber abotonarse la camisa, saber ponerse una corbata, saber abrocharse las agujetas. Esas son funciones ejecutivas. Hay algunas más complejas, pero eso se disminuyó. Personas que sabían hacerlo dejaron de hacerlo con facilidad. Cefaleas persistentes diferentes a las tensionales. Una cefalea tensional abarca la compresión de todos los músculos de la cabeza, o la migraña, que sería un dolor interno, pero cefaleas secundarias al COVID se encontraban, o se han encontrado como pequeñas, ahí se describen sordas, que es decir, que están ahí pequeñas, no son tan molestas, pero sí están ahí percibidas. Alteraciones del sensorio, es decir, algunos pacientes quedaron como que de repente están haciendo sus actividades y ven una bolita que pasa, una sombra que pasa, un puntito que pasa, luces que pasan, o de repente como si movieran el cabello alrededor de sus oídos. La anosmia y la disgeusia, es decir, no poder percibir los aromas y los sabores, sí podía ocurrir hasta 4 meses después. Se ha descrito que hasta a veces 6 meses mínimo se puede presentar todas estas alteraciones. Y especialmente la astenia es esta fatiga crónica que puede generar, que puede durar hasta 2 años, se ha visto en los pacientes. Desde el punto de vista ya puramente psiquiátrico, se vio una disfunción aguda de todos los neurotransmisores, y esto podía generar delirium, que es salirse rápidamente de la realidad, pensar cosas que no, y de repente regresar a la realidad al cabo de unas horas. El deterioro cognitivo leve también se ha visto que las capacidades cognitivas posteriores a tener COVID con neuroinvasión sí podían generar este deterioro cognitivo. Cambios del ánimo bruscos, sin razón aparente, de repente están irritables, contentos, pero eso es distinto a como eran antes. Insomnio, ideación suicida, llegó a presentarse en un
3.7% esta ideación suicida, mientras que la psicosis sí llegó a ser un poquito más alta, casi el 5% llegó a tener síntomas psicóticos posteriores a la hospitalización, mientras que algunos por el delirium como tal, puede llegar a algunos síntomas alucinatorios o ideas fuera de la realidad que se catalogan como psicosis. Entonces, delirium pues sí llegó a ser cerca de un 40% y 30% de los pacientes con síntomas severos de COVID. Y para el 2021, apenas el año pasado, a mediados finales, en el último, en el antepenúltimo trimestre, salió este artículo donde ya se describían más de 50 efectos o secuelas a largo de largo plazo del COVID-19. Lo que más se encontró fue la fatiga, y que por lo menos el 80% de todos los pacientes iban a tener alguno de estos síntomas que vamos a ver. Fatiga, el 58% fue bastante. Aquí vemos que desde del orden del cerebro, e incluso algunos pacientes, uno de cada 4 pacientes tuvo pérdida de cabello, esto también fue notorio. Pero desde el punto de vista del sistema nervioso central, lo más frecuente fue dolor de cabeza, este dolor sordo, persistente, de la nada, de alteraciones de la atención, disminuía la atención, dificultades para percibir olores, pérdidas de memoria, pero muy puntuales, como de repente, ¿dónde dejé las llaves? Irme, regresar, ¿qué iba a hacer? Esto sí se vio como parte de secuelas. Sin embargo, no como un componente de demencia, aunque se presume que en algunos años sí vamos a encontrar este antecedente relacionado a que los pacientes con este punto puedan desarrollar más fácilmente demencias. Ansiedad un 13%, depresión 12% durante la hospitalización fue diferente, ahorita les voy a comentar, pero al cabo de 6 meses, un año de tratamiento, de seguimiento, casi 13% de los pacientes tienen ansiedad y depresión 12%, fiebre persistente o disregulación de la capacidad de la termorregulación, perdón, dificultades para dormir un 11%, y la apnea de sueño, que es este momento donde están dormidos las personas y dejan de respirar un periodo de tiempo. Y si vamos bajando en la frecuencia, paranoia incluso un 3%, síndrome, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, alteraciones inespecíficas del afecto, y disforia, que sería como cuando amanecemos como que no nos aguantamos, es decir, estar irritables, como que no queremos hacer nada, pero como también lo que puede generar como que tengo hambre pero no quiero ir, pero tengo hambre pero tengo más sueño, pero tengo más sed. Esa disforia se podría como describir ese sentimiento. Infartos en algunas zonas estratégicas del cerebro, mareo y algunos otros problemas psiquiátricos inespecíficos, aquí englobando 6%. Necesidad de atención relacionada a situaciones mentales, es decir, de repente estrés agudo, situaciones donde no generaban insomnio, por ejemplo, o buscaban atención por insomnio, un 7%. Entonces, en realidad la fatiga fue lo mayor que se encontró, como vemos aquí en este esquema, en esta diapositiva. Y específicamente en el cerebro, como atacaban la base del cerebro, que serían neuronas especializadas para sostener a otras neuronas, que se llaman las neuronas de la glía, lo que generaba era depresión, trastorno bipolar. Se vio que el estrés postraumático siempre está relacionado a haber estado hospitalizado con un problema agudo, con un problema grave, con un problema mortal, e incluso con terapia intensiva es frecuente, no solo del coronavirus, es prácticamente cualquier paciente que esté en terapia intensiva puede tener un riesgo de tener estrés postraumático en un 17%. Alteraciones alucinatorias o de ideas extrañas, fuera de contexto, como pensar que vienen
al hospital a matarme o que vienen a salvarme mis familiares en un jet privado y que va a aterrizar en afuera del hospital. Ese tipo de ideas se podían encontrar. Síntomas obsesivo-compulsivos, donde se querían lavar las manos continuamente los pacientes, pensando que tenían una infección todavía o una miedo a infectarse. Incluso se describió en China desde el 2019, finales del 2019, ya personas que tenían coronafobia, ya una fobia específica a tener coronavirus. Epilepsia y enfermedad de Alzheimer que se puede plantear para largo plazo, porque si ya se está afectando una base importante de la demencia es pensar que se van a alterar las neuronas de la glía que sostienen a las neuronas de la corteza. Entonces es una base reconocida de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, desafortunadamente esperamos entre 10 y 15 años que empiecen a debutar más pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Durante la hospitalización, las alteraciones neurocognitivas incluían la pérdida de memoria en un 34%, dificultad de la concentración 28%, y 3 meses después de la infección, 20%. Esto anterior, perdón, 3 meses después de la infección, no durante la hospitalización. Una disculpa por la aclaración. Y 20% van a persistir con alguna de estas dos o las dos al año después de la infección. Durante la hospitalización aquí sí la ansiedad era del 36%, mientras que la depresión se puede encontrar en casi un tercio de los pacientes, y el estrés agudo, es decir, antes los pacientes no tenían ningún síntoma ansioso o depresivo, pero lo detonaba el estar hospitalizado, el aislamiento, el estar preocupado por que no progrese, por ver de frente a la persona, el vecino enfermo que progresa y se muere y fallece. Entonces, esta situación de estrés agudo pues era calculado un 25% en algunos estudios. Yo considero, y eso sí es mi percepción personal por lo vivido, que era prácticamente el 75% de los pacientes estaban así o estaban en algún grado de mayor de ansiedad o de depresión ya como tal. ¿Qué pasaba con pacientes que eran ansiosos previamente o depresivos previamente? Pues se detonaba su depresión y su ansiedad. Era un condicionante estar descontrolado de depresión y ansiedad. Y al mes posterior a infección, había una depresión todavía en el 38% de los pacientes, y aquí se incrementaba la ansiedad todavía, aquí se invirtió. En hospitalización estaban más ansiosos que depresivos, y aquí casi se invierte la relación, teniendo casi la mitad de las personas después de la infección al mes síntomas depresivos y ansiosos. E incluso algunos desarrollaron este trastorno obsesivo compulsivo, 1 de cada 5, al estarse lavando las manos continuamente. Pero estas características también se encontraron en personas que nunca se infectaron o que por lo menos no se sabía que tuvieran infección porque no debutaron. Tal vez se considera, el año pasado se consideraba que estos pacientes podían haber sido asintomáticos y sí tener y detonar por estas condiciones. No que solo fuera el estrés de tener coronavirus. Y la importancia de la tormenta de citocinas nos abarcaba que específicamente el cerebro iba a tener alteraciones de la cognición. ¿Qué es la cognición? Recuerdan que son todas las funciones que involucran lo más elaborado. Necesitamos funciones basales para poder acceder a funciones más elaboradas, que serían las cognitivas. Las basales implican la atención, orientación, el estar despierto, el estado de alerta, para subir en nivel de funciones cognitivas, como las funciones ejecutivas, como el juicio, como el cálculo, como la síntesis, todas estas funciones ya más elaboradas. La disminución de los receptores de angiotensina 2 disminuía un neuromodulador del cerebro que se llama BDNF, y hacía que sí generaban las alteraciones cognitivas. Se identifica que está relacionado a procesos cognitivos como demencias.
el aumento de factores de tumoración neuronal alfa también hacía o hace, perdón, el deterioro cognitivo, mientras que también entonces toda esta cascada de citocinas, estas tres, detonar al final la muerte de algunas células que sostienen a las neuronas y que les llevan el alimento, y por lo tanto se van a morir las neuronas que dependen de estas neuronas que están conectando con los vasos sanguíneos, están procesando y están llevando la alimentación y oxígeno a las otras neuronas más especializadas. De ahí el deterioro cognitivo, o esta diapositiva me gustó mucho, la acabo de encontrar, que a pesar de que es del año pasado, ya nos estaba hablando que la heterogeneidad de la evolución de la propia enfermedad. Imaginemos en una fase aguda, que sería estar en esos 14 días iniciales, no el previo, pero sí los 14 días iniciales, la fiebre era común casi en el 90% de los pacientes. El dolor de garganta, náusea, diarrea, disminución de la percepción del sabor, que es la disgeusia, anosmia, tos. Y aquí desglosado como en algunas características poblacionales, pero aquí vemos cómo era frecuente tener en fase aguda estos síntomas. Al mes 5 en un seguimiento ya disminuían, ya era difícil encontrar estos mismos síntomas, pero aparecían otros como la fatiga crónica, la dificultad para hablar, o sea, como se modificó la voz en algunos pacientes, disminución de la capacidad de hacer ejercicio, pues no fue evaluable en el COVID, en la infección aguda, pero sí ya se encontraba disminuida la capacidad por esta capacidad pulmonar de fibrosada. Problemas de concentración también se empezaron a ver a los 5 meses después de haber tenido COVID en fase aguda, y problemas de sueño. Dolores de cabeza, pues estaban oscilando en el 30%, no era tan infrecuente. Ansiedad, a los 5 meses, pues sí se encontraba ahí fomentando. Lo que persiste es la fatiga, como aquí se comenta, pero es más o menos otra percepción de cómo se ve a lo largo del tiempo. Y al año sí se encuentran todavía síntomas que están descritos aquí. Por ejemplo, ansiedad sí persiste importante y oscila entre un 20 y un 40%. Las secuelas neuropsiquiátricas son una necesidad urgente de prevención. ¿Por qué? Porque si sabemos que el virus genera una tormenta de citocinas en el sistema nervioso central, va a generar edema, va a generar la cascada de activación de interleucinas que atacan o que les dice a las neuronas que tengan que morirse. Y el virus tiene un componente neurotrópico, es decir, que le gustan las neuronas. Entonces también se puede alojar y hospedar, tal vez como se plantea que incluso hay personas que tengan el virus almacenado en ciertas zonas cerebrales, especialmente cerca del frontal parietal y todo el bulbo olfatorio. También es importante entender que los estresores psíquicos ambientales y el soporte familiar pues influyen en tener problemas de índole psiquiátrica. No dejar todo a lo biológico, evidentemente somos entes biopsicosociales y estos componentes son importantes. Esto es prácticamente de lo último que se hablaba del año pasado. Entender que somos entes que tenemos componentes genéticos, ambientales, biológicos, psíquicos. Por eso es de que la depresión tiene varios componentes, pero sí este componente biológico alojado aquí, combinado con un componente donde yo considero que mis ideas de culpa pueden estar más aumentadas, que ambientalmente me despiden del trabajo y genéticamente tengo un componente de predisposición de estas poblaciones familiares que tenían detonaban problemas fácilmente asociados a COVID, pues ya tengo este resultado. A lo mejor nada más el componente genético, pero no ocurren los demás, y ya tengo a esos pacientes que estaban asintomáticos. Y finalmente, ¿qué ha pasado con el personal de salud? Pues se generaron dos situaciones: estrés laboral y síndrome de desgaste del trabajador, que se llama burnout. De repente tener que estar haciendo funciones que tendrían que hacer 3 personas,
porque al final personal nos enfermamos, me incluyo evidentemente, nos enfermamos durante la pandemia, y personal que estaba pues atendiendo a otro personal, ¿no? El estrés laboral que ocasionaba tener que hacer de repente funciones en donde yo considerando como la especialización en psiquiatría, nunca pensé volver a tener que estar usando técnica quirúrgica para entrar al hospital o para entrar a trabajar o para entrar a valorar a un paciente simplemente con tomar un curso para vestirme y no infectarme en el proceso, ¿no? De quitarme el traje. En conclusiones podemos decir, y podemos, me refiero a que es algo que he hablado con varios colegas, que la pandemia pues va a continuar. Las manifestaciones neurológicas sí son frecuentes, como lo vemos en los artículos, que además las alteraciones inmunológicas, las lesiones cerebrales hipóxicas y las opciones de tratamiento disponible, tal vez limitado en algún momento en donde son controversiales, que algunas sí funcionan, otras no, que de repente pues sí se dio amantadina y mejoraron algunos pacientes, pero no hay estudios que concluyan que funcionara, hasta que ya surgió el medicamento específico para COVID moderado severo. Y evidentemente el estrés psicosocial nos va a dar una ola de secuelas neuropsiquiátricas en el futuro. Y en el futuro no necesariamente lejano, un futuro donde ya al año de los pacientes, de los primeros pacientes de tener COVID, ya están llegando con exacerbaciones de incluso estrés postraumático, depresión, ansiedad, algunos con estos componentes alucinatorios persistentes. Y finalmente, una mayor atención a las posibles consecuencias neuropsiquiátricas, porque es mi área específica, pues nos va a poder ayudar a identificar tempranamente, a darle una solución y una rehabilitación al paciente. Es indiscutible que si el paciente necesita una rehabilitación pulmonar, pues va a ser detectado y darse a tiempo. Pero de repente las funciones neuropsiquiátricas no las notamos tanto. Es como decir, entonces me salía más fácil de abotonarme una camisa y ya no tanto. He tenido fallas de memoria, a lo mejor es porque estoy cansado. Hay que hacer algo. Si tengo alguno de estos datos de alarma, sería importante acercarse a tratar y de revisar qué se puede mejorar. Quedaría como un antecedente pensando que exista neuroinvasión del COVID y hacer una biopsia de cerebro no es necesario, sino que sí se vuelve a entender cómo el tener el antecedente de padecer COVID-19 se vuelve un antecedente importante para cuando ya vaya a cualquier consulta que se requiera. Y sería todo de mi parte. Em, pues si alguien tiene alguna duda o algo, puede abrir su micrófono o puede dejarla en el chat y podemos leerla. Bueno, muy bien, parecería que no hay dudas. De todas maneras, pues habría manera de dejar. Sí, gracias, Rosa, por el comentario. Gracias por la ponencia, doctor, y por la información actualizada. Podríamos dejar algún manera de contacto con ustedes para que después me contacten a mí sin problema. Analizar algunos puntos o resolver algunas dudas o analizar la atención necesaria que alguien vea este video en YouTube. ¿De acuerdo? Me parece que Alonso había levantado la mano. ¿Tienes algún comentario? Hola doctor, buenas Hola, tardes. buenas Eh, tardes. ¿Qué recomendaciones hay para, por ejemplo, algunas secuelas como las personas que se quedan con anosmia o esa disgausia? Fíjate que no he encontrado descrito cómo hacer una rehabilitación al respecto. Generalmente, pues, la rehabilitación de los nervios se hace con electricidad, es decir, se conectan eh,
electrodos de un extremo a otro extremo para estimular la transmisión. Pero en la zona donde está ubicado el bulbo olfatorio, pues sería complicado. Parecería que solo sería esperar y estar adaptándose a olores intensos para que entonces empezar a diferenciar los sutiles. Pero imaginemos como una rehabilitación, como cuando quitan clavos después de una fractura, donde se tienen que empezar a mover las extremidades muy lentamente, después frío, calor, y empezar a caminar y después correr. Entonces aquí tendremos que tener como olores sui generis muy característicos, intensos, para empezar a hacer esa rehabilitación de la anosmia y empezar después a identificar. Es prácticamente esperar el tiempo que avance. ¿De acuerdo, José Luis? Espero que te haya contestado la pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Si no tenemos otro comentario, aquí está el doctor para resolver sus dudas. Tenemos un comentario de Dulce Denise. Gracias, doctor. La información es muy útil, ya que muchos de nosotros no tomamos en cuenta los daños neurológicos. Sí, son imagínense que se empezaron a notar desde el 2019, les insisto, en artículos de propio Wuhan, empezaron a describir la coronafobia y algunos datos así en editoriales de revistas. Puede generar depresión, así decía, puede generar depresión y ansiedad. Sí, Carla. Bueno, mi duda va encaminada a, digamos, en la práctica clínica de todas estas secuelas que puede llegar a dejar el COVID, como usted mencionó, de la fatiga, bueno, entre muchísimas otras. ¿Cómo, bueno, sé que esto es a base de estudio, pero a lo que voy es en la clínica, ¿cómo se podría diferenciar que la fatiga va en relación a que una persona presentó COVID previamente o si no va encaminada a otro tipo de patología que se está desarrollando en ese momento? En el momento, o sea, bueno, cuando se mencionó, pensé que pues había un daño pues en el parénquima pulmonar, pero en el caso, digamos, de los dolores de cabeza o así, entre otros, igual cómo pues se puede distinguir o se puede, pues sí, Y, referir el dolor a que es una consecuencia o secuela y no una enfermedad que se está desarrollando en este momento. claro, ahí es una pregunta bastante interesante. Vamos a imaginar, las secuelas pulmonares se notan inmediatamente. El paciente estaba con dificultad respiratoria, le checamos la saturación y queda con 80, 85 con oxígeno, pero puede empezar el proceso de rehabilitación pulmonar en su casa. Antes no tenía esa capacidad pulmonar y después de COVID ya la tuvo. Ahí estaba la asociación inmediata, evidentemente. Con el tema de fatiga, algunos síntomas depresivos, eso sí puede ser muy puntual en la historia clínica, donde el paciente antes no tenía ningún dato de depresión ni de ansiedad, y después del COVID tuvo estos procesos afectivos. A lo mejor sí distan un poquito del cuadro clínico normal, porque predomina fatiga y anergia durante el día, además de ligera tristeza. Cuando los cuadros de depresión empiezan más bien como tristeza franca, alteraciones del sueño y del apetito, y la fatiga es más secundaria, es como tener un círculo con alrededor brochecitos que pueden estar o no pueden estar, ¿no? Los componentes principales de depresión sería la alteraciones del sueño y apetito, tener tristeza persistente, anedonia, que sería la dificultad para sentir placer por cosas que me generaran placer, y ya, con esos 4, alteraciones, sueños del apetito, anedonia y tristeza persistente.
En cambio, las personas con COVID empezaban con fatiga y ligera sensación de no poder hacer las cosas o miedo a hacer las cosas, que se puede asociar a ansiedad, pero no es una ansiedad que empezó después de esa infección. Sin embargo, sí es bastante complejo porque son síntomas que se van ocurriendo a lo largo, imagínense, en un año. A diferencia de egresar con una saturación del 80%, pues sí hay que ir como muy detallando prácticamente como un ejercicio de desmenuzar información. Esta sí podríamos asociarla, esta no podemos asociarla. Esta lista del cuadro clínico habitual o el paciente ya investigando en historia clínica, el paciente ya había tenido un cuadro ansioso o depresivo y entonces el COVID no fue un detonante, ya lo tenía, fue un detonante, ya lo tenía, pero no fue el factor etiológico de esa depresión y ansiedad. Entonces, por eso es de que la historia clínica tiene que ser muy, muy detallada, irnos con la experiencia sobre todo, de decir, este cuadro clínico depresivo no es tan consistente como el habitual. En imagenología, evidentemente, tendríamos dos opciones. Los pacientes no necesariamente tienen pérdida de volumen, aunque sí hay algunos pacientes que tienen pérdida de volumen. No podremos decir, bueno, es que no tenemos comparativamente un estudio de volumetría antes de COVID y después de COVID, pero sí por lo menos sí hay datos consistentes con pérdida de volumen, que tentativamente se podría asociar con el COVID, sobre todo por la edad. Pérdida de volumen en sistema nervioso central se empieza a ver normalmente conforme avanza la edad. Si es discrepante con esa pérdida de volumen respecto a edad, ahí tenemos un indicio de que sí pudo haber sido COVID. Y si no hay esa pérdida de volumen, y revisamos, pero pues sí hay neuroinvasión. Ahí no hay de momento planteado estudios, hasta lo que he revisado, que puedan decidir hacer un estudio de que el virus se encuentre alojado y que esté neuroinvadiendo el bulbo olfatorio y el frontal. Entonces eso no se va a ver en imagenología, pero sí la pérdida de volumen y sobre todo la asociación temporal. En menos de un año empezaron los síntomas no tan atípicos, más bien los síntomas atípicos de depresión y ansiedad. Fue un poco prolongada la explicación, pero espero que haya quedado claro para todos. Sí te respondí tu pregunta, Carla. Sí, sí, todo muy claro. Muchísimas gracias. Qué bueno. Tenemos otro comentario de Marco. Es una pregunta. Marco nos pregunta si la coordinación o las personas con temblor esencial se ven afectados por los efectos post-COVID. Esta neuroinvasión pues involucra más funciones cognitivas, funciones ejecutivas, también pueden abarcar ciertos temblores, pero no he encontrado como que sea asociado. O sea, la respuesta corta sería no hay estudios que lo hayan asociado. Que genere temblor esencial. Pero lo podemos checar y revisar. Viene una pregunta interesante. ¿Cuál es el pronóstico de estas repercusiones neuropsiquiátricas? ¿Qué ocurre con estas repercusiones neuropsiquiátricas? Pues van a impactar en el funcionamiento. Vamos a imaginar, depresión y ansiedad son padecimientos que se han identificado que afectan a las personas y que pueden disminuir su capacidad laboral hasta vamos a imaginar, de días perdidos por tener depresión o ansiedad, llegan hasta 30 días en las estimaciones más optimistas. Hay depresiones que hacen que la persona pueda estar trabajando durante 2 años con un proceso que se llama depresión en tipo distimia, porque ya dura más de 2 años y no ha faltado al trabajo, pero el rendimiento sería como del 70%.
Entonces tendremos que analizar como cuál fue el efecto de ese específico de esa repercusión neuropsiquiátrica. El pronóstico pues va a depender de cuál fue. El ejemplo de trastorno por estrés postraumático generalmente es un tratamiento que requieren dosis intermedias altas de los antidepresivos durante mínimo un año de tratamiento con el trabajo en conjunto de psicoterapia. El tratamiento de depresión, vamos a imaginar esta depresión que describí con el ejemplo para explicar la pregunta de Carla. Tardarían aproximadamente 6 meses en recuperarse. Yo he visto pacientes que con tratamiento de 3 meses con una ansiedad leve, que antes no tenían ansiedad, sí mejoraron con 3 meses de tratamiento y se retiró satisfactoriamente. Y algunos otros sí cumplieron con el mínimo de tratamiento de la depresión y ansiedad estándar, que son 6 meses, y sobre todo sin esos antecedentes. Con antecedentes de depresión y ansiedad, lo que ocurrió con esta repercusión neuropsiquiátrica es de que se va a exponenciar. Es decir, si tenían la posibilidad de curarse de depresión y ansiedad, al tener esta repercusión de neuroinvasión, seguramente no van a ser pacientes que se van a poder curar. O sea, van a quedar con ansiedad y depresión crónica, es decir, que se requiere de tratamiento farmacológico de manera continua. Espero que haya contestado tu pregunta, Concho Sotelo. Gracias por sus preguntas, chicos. Si no tienen algún otro comentario o duda, es el momento. Sí, ya han participado. Sí ha habido participación. Bueno, pues si no hay Sí, ningún otro. Oh, ¿qué pasó? ya no hay algo más. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Reitero, muchas gracias por la invitación a este espacio. Espero haber actualizado esta presentación que también di una parte hace un año para la Facultad de Medicina, como te comentaba en Lania, pero la actualicé con lo reciente, evidentemente. Muy bien. Sí, nosotros somos quien le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias.